con quienes comparto créditos en esta antología que se llama Fantasías del Terremoto, próximamente igual por el sello. Y me encuentro aquí con Blanca Báez, que es docente, psicóloga, ha trabajado en distintos colectivos literarios y ella escribió un cuento que se llama Manon es Nicole Bernard, y ella nos va a platicar un poquito de cómo se gestó este cuento. Y también me encuentro aquí con Catherine Galo, que escribió Que se te haga tarde y no te encuentres en la calle, que es un cuento basado en boleros de los Panchos y que también está ambientado en la Ciudad de México. Entonces, pues les damos la más cordial bienvenida y esperemos que disfruten mucho de esta presentación. Para empezar, vamos a platicar un poco de cómo se gestó Fantasías del Terremoto. Fantasías es el segundo volumen de cuentos que tuvo un antecedente que se llama Enigmas de la Noche Fría. En estos cuentos participó Elik Troconis, Mariana Figueroa Castrejón y Jorge Estrada, que son autores que trabajaron cuento policíaco en esta antología. Estaba basada en una nevada que ocurre en abril de 2018. Cuando esta nevada ocurre, se gestan 5 crímenes diferentes y el libro pues tuvo cierto éxito en ferias de libro, en escuelas, en diferentes lugares. Entonces, dado que la Liga de Editoriales Independientes nos pedía más publicaciones, le pedí a Elik que coordinara el volumen, un volumen nuevo donde tratáramos a la Ciudad de México desde otro ángulo completamente diferente, ¿no? Y que en esta ocasión llamáramos a nuevas voces que se incorporaran y que complementaran las que repetían de Enigmas. Y en este caso pues yo invité a Catherine Galo y Jorge Estrada invita a Blanca a formar parte de este proyecto. Entonces así es como inicia Fantasías del Terremoto. Son 8 historias fantásticas completamente diferentes y yo empezaría preguntándole primero a Blanca y después a Kat qué fue lo que las motivó a estar en este proyecto, independientemente de la invitación que se les hizo. ¿Cómo es que empiezan ustedes a pensar en crear un cuento basado en la Ciudad de México? Pues muchas gracias por la presentación y por nuestro público presente. Y pues bueno, agradezco mucho la invitación porque a mí me invitó Jorge Estrada, que fue mi tutor en un proyecto de creación literaria en Guanajuato. Y él me invitó y yo ya tenía un cuento escrito sobre terremoto que coincidió con la idea que teníamos ahora de estas historias que tienen que ver con terremoto. Yo nací en la Ciudad de México, pero soy visitante frecuente, yo vivo en la Ciudad de Guanajuato. No me ha tocado vivir esas experiencias espeluznantes de los terremotos, ni nada parecido, más que alguna otra experiencia, pero nada parecido a esto. Pero sin embargo, tenemos la reconstrucción, los que no hemos vivido acá, la reconstrucción de lo que vemos en las noticias, de pues, lo que la imaginación dicta, ¿no? Y en el cuento que escribí, pues habla justamente de eso, de una chica que vive en el interior de la República y que tiene como ilusión, pues emanciparse de la casa familiar, porque todavía allá, lo que no es Ciudad de México, las chicas tienen muy limitada su salida, e incluso hay universidades para que las chicas no tengan que salir. Y pues la mayoría de las jovencitas es la única oportunidad que tienen de poder salir de su ciudad y conocer y vivir esta parte de independencia que me parece que las chicas de México lo tienen muy fácil. Digo, lo tienen muy fácil por transportarse en una ciudad tan grande, que ustedes me invitaron. Y pues muy agradecida y muy complacida por encontrar jóvenes tan dispuestos y tan preparados. Eso es lo que veníamos platicando con María Luisa, que lo que me sorprendió mucho es eso. Jóvenes que en lugar de estar haciendo otras cosas, están construyendo literatura, están muy preparados y saben lo que están haciendo, y eso tiene mucho valor. Entonces decíamos que pues felicitarlos a ustedes y que sigan escribiendo porque son muy jóvenes y tienen toda una trayectoria literaria que yo tomé tarde, ¿no? Entonces no lo desaprovechen y síganle así.
síganle así. Sí, claro. Gracias. Catherine, por favor. Pues siempre me ha gustado escribir y he buscado publicar desde hace como 15 años, yo creo, sobre todo en antologías, algunas revistas y recientemente ahora un cuento ilustrado que ya es mío, sin compartir. Pero siempre los espacios con otros autores, sobre todo en las antologías con varios autores, pues puedes conocer muchas más personas y conocer a las personas, pero también más escritores, más trabajos, más obras que te pueden inspirar y demás. Entonces siempre me gusta trabajar así. Si hay oportunidades de escribir algo yo sola está bien, y antologías o en cualquier espacio pues igual. Entonces sí, cuando me invitaste yo dije sí, súper, sobre todo porque no había publicado mucho recientemente, entonces como que hace falta, no quiero quedar como mucho rato inactiva. Yo los terremotos, pues viviendo en Ciudad de México he vivido varios temblores pequeños, pero el terremoto de 2017 tampoco lo viví, porque justo yo estábamos yendo de un taller literario precisamente a un encuentro de escritores en Santa Clara, Cuba, y nos fuimos ese martes 19 de septiembre. Y justamente el temblor pasó cuando estábamos volando, no afectó nuestro vuelo, y llegando allá casi ya no teníamos red. Allá es complicado en Cuba conectarse a internet, tener celular, entonces quienes tenían empezaron a llegarles mensajes y nos avisaron a todo el grupo que tembló en México, pero que tembló como en el 85, ¿no? Y no hay vuelos de regreso. O sea, además de que estábamos comprometidos con un evento, no podíamos regresar porque no había forma. Lo único que nos quedaba era esperarnos hasta regresar la siguiente semana, que era cuando estaban comprados los vuelos. Entonces nos quedamos toda esa semana en Cuba con la preocupación, la angustia de qué es lo que pasaba, ¿no? Quienes tenían red pues compartieron a los demás los teléfonos para poder comunicarnos con nuestros familiares, y afortunadamente del grupo nadie había perdido a nadie, pero sí escuchábamos y luego empezábamos a ver en las noticias, ¿no? Si había una tele o los mismos cubanos que nos identificaban como mexicanos nos avisaban, y no estuvieron en el temblor, y qué está pasando, y nos contaban lo que escuchaban. Entonces fue una semana de vivir el temblor entre rumores. Y ahora que me invitaste a participar en la antología, dije, bueno, es una oportunidad de acercarme al temblor de otra forma, de una manera más cercana. Entonces yo lo que hice fue preguntar a amigos, a familiares cómo lo habían vivido. Tal cual, cuando estaba en la llamada con Scarlett y me dijo, va a ser el tema sobre los temblores en Ciudad de México, sobre todo el de 17, pero puede ser cualquier temblor. De inmediato me llegó una idea, entonces ya ni siquiera lo pensé mucho, me aferré a esa idea que llegó, pero en esa idea el protagonista o la protagonista lo vivía de cerca, aunque gracias a un elemento fantástico que eran los duendes, tenía la oportunidad de ayudar a alguien, ¿no? Entonces es eso, me acerqué a amigos, familiares a preguntarles, oye, ¿tú cómo viviste el temblor? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo primero que escuchaste, que te diste cuenta? Y en base a esas experiencias que me compartieron fue que yo construí la experiencia que vive mi protagonista. Ahora bien, retomando un poco esta experiencia que ustedes no vivieron de 2017, porque digo, no sé si a ti te habrá tocado el 85. No aquí, pero sí supe. No aquí, o sea, pero sí ya sí estaba, ya era un adulto, pues, porque ustedes están muy jovencitas, pero sí, yo ya estaba trabajando. ¿Cómo fue pasar al papel y pasar en un cuento que además es fantástico? Como veíamos en otras presentaciones, la fantasía da para mucho, ¿no? Puede ser desde las crónicas de Narnia y esta cosa, o Harry Potter, hasta los mitos de los duendes en tu caso. Entonces, ¿cómo fue para ustedes construir estas historias y sobre todo construir a estas dos protagonistas femeninas que nos van llevando a ese retrato de la Ciudad de México? ¿Cómo fue?
Híjole, lo que yo retomé es, a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque realmente los terremotos yo los veo como espectadora, o sea, claro, espantada, pero como espectadora por la televisión, los reconstruyes de los testimonios. Y a mí lo que me llamaba mucho la atención desde el 85 y el terremoto ahora relativamente reciente es como la fuerza y la resiliencia que presentan las personas que se quedan atrapadas. Yo recordaba los niños, los bebecitos que sobrevivieron en el Hospital Juárez. Mi familia es de médicos, entonces cuando ellos me platicaban este sentido de vida que los bebecitos tenían, yo pensaba, Dios mío, ¿cómo pueden llegar a quedarse como en un estado refractario? Porque sin comer, sin tomar agua, y bebitos, o sea, que necesitan, tú dirás, necesitan la lechita de su madre para sobrevivir. Sobrevivieron para poder sobrevivir, pero tendría que ser alguien que no estuviera, pues, o sea, que del shock perdiera la noción de la realidad. Entonces yo así lo imaginé. Y ustedes me ayudaron mucho porque yo recuerdo en las correcciones que ustedes me decían, es que no se llama alarma sísmica, sino alerta. Y es que la gente no hace esto. Y es que, porque ustedes sí vivían el temblor, pero yo no lo viví. Entonces fue muy interesante trabajar en conjunto porque ustedes me orientaban con la verdad y para que no quedara... Porque la fantasía, para que se crea, debe tener un contexto real. Y yo lo estaba manejando en la irrealidad, entonces ya no iba a ser fantasía, iba a ser mentira. Y lo que ustedes me enriquecían con la verdad, pues me ayudó a alinear mucho la idea que quedó plasmada en el libro, en el cuento. Kat. Pues la parte de fantasía, digo que de inmediato me llegó la idea porque hace muchísimos años alguien, ni siquiera recuerdo quién, me contó una anécdota de que en carretera se le ponchó una llanta, intentó cambiarla, la de refacción no servía, llamó al seguro, el seguro no llegaba, pidió una grúa, no llegaba, y él tenía una cita, ni siquiera recuerdo de qué, pero una cita importante, y no llegaba. Y cuando milagrosamente lograba tener una llanta nueva y cambiarla y avanzar, descubría algo que había pasado en el lugar en el que iba. Entonces se me quedó muy grabado y ya alguna vez lo había relatado en un cuento que había sido nada más un ejercicio y no me había terminado de convencer ese ejercicio, pero me gustaba la idea y la tenía todavía como archivada en la memoria, ¿no? En algún momento lo tengo que reescribir de cierta forma y llegar a esa idea. Entonces cuando tal cual estaba en la llamada telefónica contigo que me invitabas a la antología, me llegó así de por ahí puede ser. Y ok, ahora el elemento fantástico, y también casi de inmediato llegaron los duendes. Sobre los duendes, yo he escuchado porque mi mamá es amiga de Cristina Herby, la mujer que fundó el Museo de los Duendes en Huasca, Hidalgo. Y además ella escribió un libro, incluso en su libro incluye un testimonio de mi mamá. Mi mamá es ciega y tratamos de siempre tener todo como muy ordenado en casa, pero en una ocasión que fuimos a visitar a Cristina en Huasca, desaparecieron sus zapatos y no los encontrábamos por ningún sitio, hasta que después aparecieron en el mismo lugar donde ya habíamos buscado antes. Y Cristina nos dijo, deben haber sido los duendes, porque si toda la familia sabe que no se deben mover las cosas del lugar y nadie más lo hizo, entonces son los duendes, porque habitan aquí, en Hidalgo hay muchos, ¿no? Entonces ya había escuchado y leído el libro, varias anécdotas acerca de los duendes, y algo particular que está muy presente es eso, que toman algo, te lo roban y a lo mejor ya lo desaparecen por completo o te lo regresan en algún momento, ¿no? Uh-huh. Y entonces fue conjuntar estas dos ideas, ok, una travesura de los duendes y cuál va a ser la consecuencia. Y crear el temblor, pues les digo que fue con las experiencias que yo pregunté entrevistando a amigos y familiares que me contaran qué pasó, cómo lo viviste, cómo lo sentiste. De una amiga en particular, me quedó también muy grabado, que me dijo, yo no lo sentí, primero lo escuché. Y yo, ¿cómo que lo escuchaste? Y me dijo, sí, empezaron a moverse las persianas, a moverse el vidrio de mi tocador, todas las cosas que colgaban empezaron a moverse, a agitarse, y fue que me di cuenta de que venía un temblor. Después ya lo sentí y me sacudió, ¿no? Claro. Entonces dije, ok, entonces por el sonido es que
voy a empezar a recrear este temblor. Por supuesto describo cómo tiembla y alguien se cae o algo, pero lo primero que la protagonista se da cuenta es justamente eso, que se están moviendo las cosas y lo escucha. Okay. Y de ahí pues también surgieron los boleros, el incorporar pues ese sentido del oído, de la música y el sonido al cuento. Más adelante platicaremos un poquito más de los boleros que aparecen en tu cuento, pero yo lo primero que siempre me quedé con ganas de preguntarle a Blanca es ¿por qué Francia? O sea, les cuento rapidísimo, la mujer que protagoniza el cuento Blanca tiene una aspiración obsesiva por Francia y llega a la Ciudad de México pensando que la Ciudad de México va a ser su primer escalón para llegar a Francia. La pregunta aquí es, ¿por qué exactamente Francia? Habiendo tantos países en el mundo, ¿por qué decidiste escoger Francia como ese nivel de éxito tan enorme que tiene Nicolasa primero y después Nicole Bernal? La chica se llama María Nicolasa, ¿no? Y es una estudiante que está terminando preparatoria. Y pues sí está muy loquita. Ya saben que los adolescentes juegan mucho con la fantasía. Y esa pregunta es bien interesante, Scarlett, es una pregunta muy inteligente. Yo tengo la más pequeña de mis hijas, bueno, ya tiene 24 años, se llama Aurora. Y ella, cuando estaba en la prepa, me dice, mamá, ya sé a dónde quiero ir. Yo me imagino en mi departamento, abro la ventana y desde mi ventana se ve la Torre Eiffel. Genial. Entonces, esa fantasía de un adolescente, créeme que dice, qué maravilla. O sea, yo cuando era adolescente jamás imaginaba pues, abrir la ventana y ver la Torre Eiffel. O sea, nada así tan descabellado. A mí me parecía descabellado. Y ya cuando empiezas a hablar con las chicas en estas nuevas generaciones, los chicos son ciudadanos del mundo. O sea, ya no está limitado a voy a México, voy a Guanajuato. Ahora su límite es conozco otros países, me quedo a vivir allá, me voy de mochilero, regreso. Es decir, esa parte a mí me maravilla y les tengo envidia de la buena. La capacidad de viajar con la mente. Entonces, esta pregunta no me la habían hecho nunca. Qué inteligente tu pregunta, porque me remite a esta parte entrañable de mi hija que visionaba irse hacia París, a Francia, y bueno, yo empecé a ver los lugares de Francia y pues también a mí me gustaría estar en Francia, ver el Museo del Louvre, la Torre de Cristal, que son los elementos que pongo. Entonces yo creo que sumé esta primera iniciativa de mi hija con lo que a mí me gustaría conocer de Francia, que es el Moulin Rouge, todas estas partes. Y además algún tiempo quise aprender francés y me parece un idioma muy, muy sensual. Y entonces junté todo eso y ahí en la ensalada. Y entonces dije, tenía que ser una niña que tuviera que ser muy grotesco, que se llamara María Nicolasa, y lo más cercano era que ella... hay que decir otra cosa, y ya con esto termino. Cuando mis hijos estaban en la guardería, había una niña que se llamaba Nicole. Okay. Y la nana de la guardería la molestaba y le decía, tú no te llamas Nicole, te llamas Nicolasa. Y la niña lloraba y decía, no, yo me llamo Nicole, tenía como 3 años. Yo soy Nicole, ¿verdad que soy Nicole? No, Nicolasa. Y la molestaba. Entonces cuando yo empezaba a pensar en el nombre, pues junté todo esto. Son como puros recuerdos de experiencias. Claro. Dije, pues se tiene que llamar Nicole y esta niña se tiene que llamar Nicolasa. Y en lugar de que la molesten, pues a ella le va a gustar. De Nicole con Nicolás. Y va a pensar cómo transformar el nombre, ¿no? Así es, y luego piensa cómo transformar el nombre y que al papá le gusta porque la suegra se llama Nicolasa y entonces dice, ¿cómo molesto a mi esposa? Pues diciéndole Nicola a mi hija, ¿no? Y entonces está todo como muy así, en ensalada familiar. Sí, además, no sé si en algún momento lo pensaste, pero cuando leíamos el cuento yo pensaba... Queda muy bien Francia porque estereotipamos mucho ciertos países y particularmente Europa, y a lo mejor de Francia casi no sabemos de muchos lugares, pero sí de París, porque lo vemos muy presente en películas, en libros, en pósters. Entonces como que es muy sencillo que nos hagamos una imagen idealizada y quedaba muy bien con lo que tú querías hacer con tu personaje. Sí, y es un París populachero, ¿verdad? O sea, lo que quería hacerlo es que fuera muy grotesco, porque decía que París era como ver la película de Ratatouille. Y dices, pues nada que ver, eso no. Pero a ella eso se le figuraba que era lo máximo de París, ¿no?
Entonces, idealizar a esa francesa tipo Brigitte Bardot y esas señoras que eran de la época de las abuelas, pues también sonaba grotesco, ¿no? Entonces me pareció la parte divertida. Y bastante extraño en la psicología, o sea, ese juego mental que ella se crea para llegar a Francia es bastante divertido. Creo que es uno de los cuentos más divertidos de la antología, porque si bien el terremoto está ahí dentro de la historia, maneja un humor y un tono bastante entrañable y bastante divertido para el lector. En tu caso, Kat, algo que me fascina de tu cuento precisamente es el sonido, es la música. Todos los boleros que vas citando conforme va transcurriendo el cuento me parecen muy pertinentes, pero sobre todo muy bellos. ¿Cómo fue que llegas a esta parte de crear esta relación entrañable entre tu personaje y la música, y al mismo tiempo entre tu personaje y quien le enseña esa música, que es su abuela, Eloída? ¿Cómo llegaste a esa trama, a ese entretejido? Pues, como comenté hace rato, por el sonido, porque cuando entrevisté personas, esto de yo no sentí el temblor primero lo escuché. ¡Wow! Es una manera muy interesante y como más original de abordarlo. Y bueno, si vamos a tener el sonido, entonces que haya más sonidos, ¿no? Que haya algo más de audio en un texto literario, ¿no? Y a mí me gustan los boleros. Me gustan varios géneros musicales, pero me gustan los boleros y me gustan los panchos. Y luego escucho a Eddie Gourmet con los panchos y demás. Entonces ya tenía como algunos boleros en la cabeza. Y me acuerdo que la primera versión que hice del cuento nada más mencionaba que se escuchaban boleros y demás, pero a alguien se le ocurrió en estos tallereos, incorpóralos, ponlos de una manera ya intradiegética en el cuento, y que también los lectores escuchemos los boleros que están escuchando los personajes. Y dije, es una idea fantástica. Entonces, tal cual me agarré, no me acuerdo si en YouTube o de algún lado, me busqué letras de los panchos y un disco, y me escuché, casi fue un disco entero, creo que de donde tomé todos. Y cada vez que me ponía a trabajar en el texto, a reescribir algo, me ponía el disco completo y ahí estaba escuchando y buscando qué frases podían quedar con ciertos momentos de la historia, ¿no? Y también así fue que encontré mi título, porque si se acuerdan, el mío no tenía título. Sí. Y mi primera versión se llamaba Sin Título. Y me acuerdo, Scarlett, que tú me dijiste, me preocupa mucho que no te dé título. Sí, la verdad es que yo siempre los títulos los pongo hasta el mero final. Solo en contadas ocasiones me llega primero el título y de ahí deriva la historia. Entonces estábamos buscando y había sugerencias, algo respecto a las travesuras, algo sobre los duendes. Y estaba pensando, y justamente estaba uno de los boleros, Si tú me dices ven, será todo para ti. Y una de las frases es que no se te haga tarde y no te encuentres en la calle perdida y en el lodo. Dije, ya, de ahí lo tomo y lo convierto, lo invierto a que sea exactamente el sentido al revés, que se te haga tarde y no te encuentres en la calle. Y lo incorporé, incluso hay como un momento, como un foreshadowing o presagio, al final es creo que del primer bolero que se escucha. Sí, justamente Renata se descubrió tarareando con Armando Manzanero, Lucho Gatica o Los Panchos. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Y ahí ya es ese bolero justamente, aunque todavía no es la frase, pero de cierta manera presagia el bolero que va a estar sonando en el momento clímax del cuento y que le va a dar título. Entonces, pues fue un trabajo así, de pensar en el sonido, buscar algo que me gustaba y luego, gracias a los tallereos, llegar hasta ese punto. Y fue muy curioso porque me pasó un poco lo mismo con el cuento que yo escribo, que se llama Desde Fuera. Desde Fuera originalmente se iba a llamar Morir sobre el peldaño de una escalera.
porque yo tenía mucho esta idea del escalón. Para no hacérselas mucho de cuento, se trata de Lucía, una mujer embarazada que tiene un accidente mientras intenta salir porque va a tener a su bebé. Y ella se tropieza en una escalera, entonces yo tenía mucho esta idea de la muerte. Y cuando Eli, que empieza a tallerear el cuento, me dice, no, es que tienes esa idea, pero como que no funciona el título, es muy, muy largo. Piensa en algo más corto. Y el elemento fantástico en este caso, pues es un alma que está narrando. Pero cuando yo cambio el título me pongo a pensar, ¿de dónde lo saco? O sea, ¿de dónde saco estas dos palabras? Y pienso, claro, o sea, quien está contando es alguien que está fuera del cuerpo de mi personaje, entonces tengo que contarlo desde ahí, ¿no? Desde afuera. Entonces, algo muy curioso en tu título es que tú hayas tomado una frase y hayas decidido invertirla para contar justo de qué va el cuento. O sea, hay un tiempo tardío y hay una calle a la que tiene uno que salir, entonces es bastante poético también. Y creo que es algo que tienen los cuentos, que están tan hilvanados y tan construidos en esta tónica de ir cambiando de acuerdo a cada autor, porque cada cuento tiene su propia personalidad, cada cuento cuenta la Ciudad de México de manera diferente, que hasta en los títulos se nota, ¿no? Por ejemplo, el de Blanca está en francés. Todavía me cuesta pronunciarlo un poquito, pero tiene ese tinte de humor y de la locura de cómo va a estar un título de un cuento en francés, ¿no? Creo que es un poquito jugar con esto. Y me gustaría que también nos contaran, dentro de todo este trabajo, tanto creativo como editorial, en qué parte se sintieron más cómodas, en qué parte sintieron que el cuento sí veía la luz y en qué parte también sintieron como que ya no, siento que no jala, que tengo que cambiar. Pues el cuento yo ya lo tenía hecho y entonces, como les dije a ustedes en el taller, lo que me daba un poquito de inquietudes cuando ustedes lo empiezan a leer en el tallereo, que me hacían tantas sugerencias, yo decía, a ver, espérenme tantito, ya está mi cuento terminado, ya es hermoso, ya déjenmelo así. Y pues sí, tenían razón, o sea, cuesta trabajo desarmarlo, porque realmente lo tuve que desarmar, rescatar como las partes que insistí en dejar. Y con ustedes me insistían mucho, es que el principio no jala, el principio está como muy atorado, como que es increíble. Sí, yo dije, ay, ya lo voy a dejar así, ya si les gustó bien y si no, ni modo. Pero alguien seguramente nos han dicho mucho a los que escribimos, deja descansar el cuento, guárdalo, aléjate, haz otra cosa, y ya que se te pase la emoción regresas y lo revisas, y eso fue lo que hice, y sí, pues tenían razón. Insisto, yo agradezco mucho que chicos tan jóvenes tengan esa visión de poder escribir. Yo lo hago por hobby, no tengo la formación de literatura, entonces me cuesta trabajo y eso me ha impulsado ahora a meterme a talleres de literatura, porque eso no es mi fuerte. Pues cuando ustedes me decían de los gerundios y que los quién sabe qué tiempos del verbo, dije, santo Dios, pues yo solo veo en la primaria, o sea, para mí era un lenguaje que yo no estoy entendiendo nada. Dice, pues que no hay revisores de estilo para eso, pero bueno, si ahora estoy en eso, pues hay que hacerlo en serio. Y pues eso me motivó a decirles que gracias a eso ahora ya estoy en varios talleres de literatura. Bueno. Para modificar esa parte del español que me parece que es muy rico y muy hermoso, y que si es un compromiso, si nos dedicamos a escribir, pues si va a ser una tarea, pues que la tomemos en serio. Pero muy contenta. Gracias. Pues también los tallereos son difíciles. Y sí hubo cosas que dije, esta es una idea brillante, como la de incorporar los boleros en el texto, y otros que sí me puse aferrada de, no lo voy a hacer. No es que me digan, no voy a cambiar esto, no voy a hacer lo otro, ¿no? Como particularmente del final, ahí del final dije, no, quiero que quede así, de esta manera, porque esta es la intención, ¿no? Y que cada quien decida. Y ahí sí no voy a dejar algo que es, sino que cada lector decida.
Pero sí, por supuesto sirven los tallereos, es algo que he hecho muchísimo tiempo. De hecho, yo fundé un taller para el CCH Sur y tengo algunas amigas que me funcionan como lectoras beta constantemente. Entonces, este cuento, además de tallerearlo con todo el grupo, también se lo di a ella y dime tu opinión, ¿no? Dime qué te gusta, qué no te gusta. Y además es una de las chicas que había entrevistado para que me contara su experiencia. Y también me ayudó muchísimo su opinión. Y también ella además pulía cositas de las faltas de ortografía o de los jergones y demás. Entonces me acuerdo que estaba muy orgullosa porque cuando llegó la corrección de estilo, creo que nada más me corrigieron una cosa. Y lo que fue más sencillo, creo, fue justamente los boleros. Ya una vez que me habían dicho, incorpóralos, encontrarlos. O quizá no sencillo, pero sí que más disfruté estarlos escuchando constantemente y estar buscando las frases. Y era un poco complicado porque la mayoría de los boleros hablan de amor o desamor y ese tema no estaba en mi texto. La relación era de una abuela y su nieta, no era algo romántico, pero sí había algunas frases que me ayudaban a... Era como un presagio de lo que iba a suceder o un aviso de que no pase esto, como casi una oración en el cuento de no queremos que pase esto con las protagonistas, ¿no? Entonces es como si los duendes o como digo al final el destino, Dios, la providencia, algo está marcando un camino para las protagonistas. Entonces esa fue la parte que más disfruté. Que más me haya costado trabajo, no sé, quizá justamente meter más, ahondar más en la relación de la abuela y la nieta y en las manifestaciones aparentes de los duendes, porque tenía algunas, pero me decían, ponlos más, y yo, ay, ¿qué más quieren, no? Y sí, ir buscando más cosas para que estuvieran como más presentes, pero sin que lo estuvieran, sin que en ningún momento se les viera, pero que de algún modo la abuela dijera, es que hay duendes, ¿no? Eso fue lo más complicado, creo. Ahora yo querría cerrar esto con 2 preguntas. La primera es, ¿cómo fue trabajar en equipo para ustedes? Digo, para mí, en lo personal, fue una experiencia bien diferente porque usualmente yo trabajo como escritora sola. O sea, esta es mi primera colaboración como en equipo. Había trabajado con Elic como editora, pero sí fue una cosa completamente diferente, organizar, pensar en una idea, checar los cuentos de todos, etcétera, hablando como edición. Pero para ustedes como autoras, ¿cómo fue esa experiencia como equipo? Bueno, para mí fue muy interesante porque fue en plena pandemia. Entonces yo presumo mucho presumo mucho para bien, que mientras algunos estábamos como agotados o apanicados o sorprendidos, simplemente pasmados, nosotros estábamos construyendo en una modalidad diferente y ahora era por Zoom, por vía electrónica. Y pues también lo que yo les decía ayer, yo no conocía a mis compañeros escritores hasta el día de ayer, yo los conocí en Caritas. Entonces, muy contenta, en pantallitas, entonces muy contenta por ver que esa carita pues tiene un cuerpo y tiene un alma que ahora las estoy viendo, y me parece que en adelante nuestras experiencias narrativas y de construcción van a tener que ser aprovechando los medios virtuales, porque eso nos abre espacios para dimensionarnos y visionarnos en colectivos alrededor del mundo. Yo les decía que yo pertenezco a otro colectivo allá en Guanajuato, y tenemos hacemos tertulias literarias, hacemos tipo congresos y tenemos gente de todo el mundo, nos conectamos con España, con compañeros de Argentina, de Colombia, de Brasil, y pues si nosotros lo hicimos acá con México, pues ya nos estamos tardando en hacer alguna producción de internacional, y hay mucha gente como nosotros inquieta que está buscando contactos. Entonces me parece que tendremos que empezar también nosotros a romper ese paradigma y atrevernos a meternos a las redes para empezar a interactuar con más personas que coincidimos en el quehacer literario.
Ahí está el nuevo proyecto para Libro Objeto 1 internacional. Sí, Si alguien quiere vale la pena. Pues les digo que yo tallerear, ya lo he hecho mucho, o sea, incluso fundé un taller, entonces es un ejercicio que ya tengo muy acostumbrado y sí escribo sola. Y de hecho me gusta escribir cuando nadie me va a interrumpir, cuando ninguna llamada va a entrar, ni notificaciones, ni nadie me va a pedir ayuda para hacer algo en la casa, así, encerrada y concentrarme. Pero ya una vez que está hecho un texto, como dice Blanca, se necesita siempre dejarlo y después de un tiempo regresar a él, pero además escuchar a alguien más. Entonces por eso me gustan los tallereos o tener a mis lectoras beta e ir con alguna y a ver, dime tu opinión, ¿no? O a veces ellas me ayudan a encontrar títulos, o encontrar un nombre para un personaje, porque a veces trabajo con personajes sin nombre y se los pongo hasta el final. Entonces el taller es muy bueno, pero siempre lo había hecho presencial, no virtual. Entonces sí, virtual fue una experiencia nueva e interesante, un poco difícil porque tenía que buscar en la pantalla el texto en el Word y dejar de ver a los demás, y luego regresarme a otro documento en Word y luego prender la pantalla, apagar el micro, prenderlo. Entonces todo eso se me hacía complicado cuando estaba acostumbrada a estar reunidos entre varios y todos tienen sus copias y en las copias físicas buscas y marcas y le dices, ¿no? Y ahora estarlo haciendo con ventanas, aunque desde muchos años uso la computadora, pues se me hacía algo complicado. Pero sí es una experiencia excelente, sobre todo porque todos estábamos de diferentes zonas y en tu caso de otro estado. Y que así nos pudiéramos reunir y trabajar sin tener que depender de que es que a esa hora salgo de trabajar y el tráfico y cómo me muevo y dónde nos vemos, pero Blanca no va a poder ir porque es de otro estado, etcétera. Entonces las ventajas de la tecnología pues, nos permitieron concretar esto y justo como dicen, trabajar en algo en pandemia mientras otros estaban desesperados de no tener algo que hacer. Sí, justo creo que una de las cosas que me motivó a hacer fantasías en esta época de pandemia fue eso, ¿no? Fue decir, las editoriales están paradas, o sea, yo estoy parada como editor, entonces necesito tener algo que hacer, alguien a quien juntar, porque yo solita aventarme a producir un libro ahorita está como de locos, entonces a lo mejor juntando talento, juntando esta esperanza y esta iniciativa de creatividad que tienen otras personas inquietas, dice Blanca, inquietas como yo, me permita hacer algo que no solo sea un producto, sino sea algo esperanzador, que te diga, bueno, Nocturlabio sigue activo de alguna manera, ¿no? Y creo que al final todos los autores que formamos parte de Fantasías del Terremoto tenemos esa idea muy clara, que el taller y todo lo que se hizo buscando ese objetivo, ¿no? Llegar a los lectores y decir, pues, seguimos aquí, seguimos haciendo cosas. Y creo que me gustaría cerrar la presentación con una pregunta muy, muy concreta y no solo de sus textos, sino de todos los demás. ¿Qué es lo que más les gusta en general de la antología? ¿Con qué se quedan de esta experiencia? ¿Y cómo se siente verla publicada en físico ahora? Yo creo que un hilo conductor de los cuentos es la palabra esperanza. Todos entran en situaciones críticas y presentan problemas que al final se resuelven con la línea de esperanza, y me parece que eso es el hilo conductor y lo que nos ha mantenido vigentes. También, pues mucho gusto ver algo concreto, verlo publicado, porque yo insisto en diferentes foros que este fenómeno de la pandemia que nos está pasando es histórico y es nuestro compromiso como seres humanos documentarlo.
porque habrá otras generaciones que nos pregunten, a lo mejor los nietos o las terceras, cuartas generaciones, y digan, oye, sí es verdad que había una pandemia, que usaban cubrebocas, y sí es verdad que el mundo se paralizó, y podemos decir con mucho orgullo, sí se paralizó, y en lo que se paralizaba, tu abuelita y tu bisabuelita escribían cuentos, ¿no? Entonces, a mí me da orgullo, yo tengo también esa esperanza, en mi imaginario está eso, de que dirán, en lo que el mundo se paralizaba, había gente que estaba creando. Y me parece que ese es el don que nos distingue a los seres humanos, el don de la creación y la capacidad de tener esperanza. Yo no había pensado en la esperanza hasta justamente que lo mencionaste en la presentación de ayer, y es cierto, o incluso la desesperanza, pero son un tema constante los dos en el texto. Quizá por situarlo en la Ciudad de México, ¿no? Es un lugar donde todos tenemos desesperanza y esperanza. Pero también algo que me gusta del texto es que todos son muy distintos entre sí y todos abordan un tema muy sensible, muy reciente, muy trágico, que es el de un temblor, de un terremoto que destruye nuestra ciudad de diferentes maneras, incluso maneras humorísticas, otras como una crítica a cómo somos los mexicanos o cómo somos los chilangos, otros acerca de la unión, algunos como el de El Edén bajo techo. Es un texto que a mí me parece como muy relajado, muy relajante. O el del gatito de En otra vida, que es un cuento entrañable con un gatito. Entonces son maneras muy distintas de abordarlo, y bueno, les digo que yo no lo viví, más bien viví la angustia de no saber qué es lo que pasaba, ¿no? Pero para otras personas que lo hayan vivido muy de cerca y que haya sido algo muy traumático, creo que puede ser una forma, todos los cuentos, de externar todo eso, de soltar cosas que nos hacen daño y de resignificar el temblor de 2017 de otra manera, y ver historias llenas de esperanza o con humor o entrañables o de unión, de sueños y demás, y ya no verlo como algo trágico que sucedió, que fue malo, sino de ahí encontrar una luz. Bueno, con esto damos por cerrada la presentación de Fantasías del Terremoto, la penúltima de las presentaciones. Les agradecemos habernos visto, habernos estado aquí con nosotros, y les recordamos que el libro lo pueden conseguir a través de redes sociales con cada uno de los autores. Ahorita vamos a decir las redes de ellas que están aquí, y pueden buscar entrevistas. Salió recientemente un podcast que reseña Fantasías del Terremoto. Hasta ayer. Están las presentaciones anteriores en la página de Nocturlabio, por si quieren checar el contenido de otros textos que se incluyen en esta antología. Y pues nada, nosotros muy felices de haber hablado sobre ello. Las redes de la editorial, estamos como Nocturlabio Ediciones en Facebook, nocturlabio.ediciones en Instagram, _Nocturlabio en Twitter. Y sus redes, chicas. Yo estoy como Blanquis Vibes en Facebook y nada más. No manejo muchas redes, pero ahí estoy. Okay. Yo estoy como Glingwen o como Catherine Galo en Facebook, en Twitter y en TikTok, que es donde ahorita estoy transmitiendo. Y en Instagram como galo.caterine. Y además en Facebook pueden encontrar Café de Ficción, que es un podcast que tengo con dos amigas. Ya en una ocasión estuvo Scarlett como invitada para hablar de Nocturlabio, y para el año que viene vamos a volver a hablar de Fantasías del Terremoto ahí en Café de Ficción. Bueno, les agradecemos nuevamente de haber estado con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos.